¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por compartir con nosotros nuevamente lo que es este programa tan interesante, Cita Regional de Quinta Visión Televisión, donde tratamos temas de interés regional, local, temas nacionales, pero con la visión de quienes son protagonistas de nuestra región. Y hoy tenemos 4 interesantes invitadas e invitados para este programa Cita Regional. En primera instancia vamos a saludar a Camila Flores, diputada de Renovación Nacional por el Distrito número 6. ¿Cómo está, Camila? Un gusto tenerla en este programa. Hola Bernardo, muchas gracias. Bueno, hacía varias semanas que no nos veíamos, así que muy contenta de poder retomar y muy contenta además porque estoy con grandes amigos a quienes me conocen de Potrilla, de bien chiquitita, de mucho antes que fuese diputada y siquiera pensase en serlo, Carlos, a Manuel. Así que mandarle un abrazo también a Miguel Ángel, muy feliz y bueno, creo que va a ser una linda conversación la que vamos a tener. Del siglo XX, como dicen algunos. Claro, Como somos todos, ¿no es cierto? Nacimos así en el es. siglo XX. ¿Cómo está Manuel Tovar, flamante candidato a consejero constitucional, ¿no es cierto?, por la democracia cristiana? ¿Cómo está, Manuel? Un gusto tenerlo en este programa. Muchas gracias, Bernardo, y igual que Camila, también les saludo a todos los amigos que están ahí, que los conozco también muchos años, así que la amistad perdura, ¿ah? A pesar de las diferencias, digamos, que podamos tener, en realidad la virtud de la amistad perdura mucho. Así que un gran abrazo a Miguel, a Camila y a mi amigo Carlito. Muchas veces la diferencia está en la construcción de mejores ideas y eso es importante. ¿Cómo está Carlos Briceño? Un gusto verlo, ex consejero regional por la UDI, hoy también ligado al tema político en algunos municipios, haciendo una labor que le gusta a usted, pues un hombre del servicio público regional. ¿Cómo está, Carlos? Un gusto tenerlo. Bien, muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Hace poco que volví a estas pistas, ¿ah? He estado yo trabajando ahí en silencio. Pero agradecido de tu invitación y saludar, por cierto, a Camila. Sí, yo me estaba acordando, era muy chiquitita, ella llegaba por allá por el consejo ahí hace unos cuantos años atrás y la felicito por todo lo que ella se ha desarrollado, por cierto, en el ámbito de la política y de ser madre también, hay de tener ahí a la pequeña Camila y también hoy en día junto a Percy. A Manuel Tobar, pues, como la verdad que súper feliz de verlo, playachino de corazón, y que conozco hace tantos años en que estuvimos participando juntos en el Consejo Regional, y estuvimos ahí en la asociación de consejeros que él dirigía. Bueno, la verdad que años en que se fue construyendo todo esto de los consejos regionales, ¿verdad? Cuando eran muy más básicos de lo que son hoy día, ¿verdad? Porque partía recién esto. Así que saludar a Miguel Ángel Boto, a quien conozco menos, pero por supuesto también saludarlo y felicitar tanto a Manuel como a Miguel, que son, no, bueno, Manuel es candidato, Miguel ya cumplió ahí su función en su momento en este camino que hoy día estamos como país, debemos enfrentar de la mejor manera para tener una constitución, ¿no es cierto?, que nos interprete a la gran mayoría de los chilenos. Gracias, Carlos. Y, por supuesto, vamos a saludar a Miguel Ángel Boto, hombre ligado hoy a demócratas en nuestra región, hombre ligado a la música también, ¿no es verdad? Y a otras actividades más regionales. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Un gusto tenerlo en este programa. Muchas gracias, Bernardo. Un gusto saludarte a Carlos, a Camila, a Manuel. Encantado de saludarlos. Me gusta la presentación, ligado a la música, porque por mi profesión de ingeniero, la verdad que me he postergado tanto de la música y ahora he podido organizar más mis tiempos y poder dedicarme también a componer, a cantar y hacer reconocimiento, como lo estamos haciendo todos los jueves en Quilpué, un premio de la agrupación que dirijo, que se llama Agrupación Rezo, que es la agrupación de amigos por el reconocimiento social. Estamos premiando a destacados artistas que son inspiradores de nuevas generaciones, desde Alberto Tengelman, Luis Sataponce, Los Surcadores del Viento, etcétera. Hemos estado premiando todos los jueves a grandes artistas principalmente de la provincia del Marga Marga. Así que estamos muy contentos y gracias por la invitación una vez más, Bernardo, para poder Perfecto. compartir e interpretar, ¿cierto?, con las preguntas y las respuestas que uno hace a la ciudadanía. Bien, y no puedo dejar de presentar a nuestro amigo, el inquisidor, el reloj, que nos permite, ¿no es cierto?, ir viendo los tiempos para que todos tengan la misma posibilidad de opinar. Vamos con el primer tema,
queridos panelistas. Esta semana se conoció por fin de que el gobierno ingresaba el decreto para poder mandar Fuerzas Armadas en las fronteras, principalmente en el norte, donde están desesperados. En las últimas horas escuchaba a uno de los alcaldes de dicho sector y veía con esperanza esto, producto de la inmigración, de la violencia, de la delincuencia, lo que está pasando. Sin embargo, con el transcurrir de las horas, el decreto tuvo que ser retirado de Contraloría porque, según se señaló, tenía problemas de forma, no de fondo, de forma. Un decreto que ha trascendido que además podría haberse presentado hace bastante tiempo atrás. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué les parece a ustedes esta situación? Que se pueda adoptar esta resolución de que las Fuerzas Armadas, pero bajo ciertas condiciones, estén presentes en las fronteras. Comienzo con usted, Camila Flores. Bueno, primero decir que este es un clamor bastante transversal, Bernardo, que se ha generado en la macro zona norte de nuestro país, donde nosotros podemos ver alcaldes de distintas tendencias políticas que están solicitando el apoyo, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas frente a esta inmigración desenfrenada que tenemos, que trae consigo pobreza, vulneración de derechos también de las mismas personas que están pasando por esta zona. Hay denuncias por parte también de distintas instituciones de trata de personas, de explotación sexual. La verdad es que es un caos tremendo. Y no solamente este es un problema, por cierto, que se genera en el norte del país, sino que también trae consigo para todo el país. Nosotros en la zona centro tenemos una presencia muy fuerte de inmigración, inmigración ilegal, por cierto, y a lo que hay que ponerle freno sin lugar a dudas. Este es un tema que la verdad tiene ya un tiempo que se está generando en el país y por lo tanto es fundamental ponerle freno. Yo quiero recordar que nosotros en el periodo legislativo pasado sacamos una nueva ley, ¿cierto?, de migración. La legislación anterior era del año 75, por lo tanto, modernizar el sistema era fundamental. Esa ley entró en vigencia bastante tarde, quiero recordar también, porque el actual presidente de la República y el actual oficialismo llevaron esta ley al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional. Entonces esa ley entró en vigencia bastante más tarde. Y, por cierto, hoy día les toca al actual gobierno enfrentarse con esta realidad, insisto, de transversalidad en la petición de que se le ponga freno a la inmigración ilegal. Porque bienvenido a Chile todos aquellos migrantes que cumplen con la legislación, que cumplen con los requisitos, pero esto no puede ser de manera desenfrenada. Y la verdad, Bernardo, es que es bastante para la risa este nuevo, cierto, decreto de cómo van a tener que comportarse las Fuerzas Armadas, porque la verdad es que fuerzas disuasivas tienen poco y nada. Efectivamente, el decreto lo retiraron porque confundieron provincias con comunas, una cosa increíble que ya es como recurrente en el gobierno, se equivocan en los números de las leyes, ahora confunden provincias con comunas, en fin. Hay un desconocimiento ahí que demuestra el amateurismo del gobierno, pero la verdad es que no se le entrega reales facultades a las Fuerzas Armadas para poder controlar la situación y eso ha sido criticado también por distintos exministros de defensa, incluso de lo que fue la antigua concertación. Perfecto. Manuel Tobar, ¿qué le parece a usted esta situación que, insisto, llama la atención porque se esperaba, se presenta, hay que retirarlo? ¿Qué le parece a usted todo esto? Bueno, el asunto es verdaderamente muy, muy complejo. Yo me recuerdo que en Europa hubieron olas migratorias que fueron llamadas por los mismos europeos, por la razón de que la fuerza de empleo iba envejeciendo y se iba retirando a sus casas y por lo tanto quedaban muchas ocupaciones sin ejercerse. Entonces los europeos llamaban, digamos, ¿cierto?, a que vinieran a reemplazar, digamos, esa fuerza de trabajo. Y luego, digamos, ¿no es cierto?, cuando la economía pasaba por shock, digamos, tuvieron, digamos, ¿no es cierto?, que tener la actitud contraria. Entonces, estos asuntos son muy complejos. En Chile, nosotros, digamos, vamos a pasar también por una situación más o menos similar. Ya, digamos, la población en el futuro va a ir envejeciendo, digamos, y hay puestos ya de trabajo que los chilenos no digamos, no ocupan, ¿ah?
Eso es un lado del tema, ¿ah? El lado económico. Y digamos, ¿cierto? Hay gente en nuestro país y en nuestra región, me acuerdo del cura Nahuel Cura, que tiene, digamos, un servicio para los migrantes y que los ayuda y que los indilga, digamos, a hacer una mejor vida y a adecuarse a la cultura nuestra, digamos, en Chile. Pero por otro lado, digamos, está el tema de que llegan delincuentes, de que llega gente que nosotros no queremos, que llega gente que no se adecua a nuestra manera de ser, etcétera. Entonces ahí es donde, digamos, tenemos que tener el equilibrio, ¿no es cierto?, la prudencia de parar eso, digamos. Estoy de acuerdo con Camila en que esto no puede seguir. La gente está muy molesta, incluso aquí en Valparaíso, digamos, también porque en la región han habido situaciones delictuales que tienen, digamos, estos rasgos que son, digamos, más o menos los que se describen en la zona norte. Entonces, por lo tanto, yo creo que el auxilio de las Fuerzas Armadas me parece absolutamente lógico, estoy de acuerdo y me parece una buena medida. ¿Y a usted, Carlos Briceño, qué le parece esta medida? ¿Piensa que debió haber llegado antes? Sí, yo creo que sí. Yo escuchaba ayer, me parece, antes de ayer, al senador Insunza de ahí del norte, y él señalaba también, ¿ah? Decía que esto la verdad que hace bastante tiempo que ya debiese haber habido una medida como esta. Que claro, uno podría llamarlo en la general, no debiese ocurrir si hubiese verdad que todo el mundo se comportara como corresponde y los que quisieran entrar, entraran por los pasos fronterizos que están habilitados, ¿verdad? Como ocurre en general con todo este tipo de dificultades. Pero bueno, hoy día es una necesidad y sumándose a lo que ha señalado tanto Camila como Manuel, ¿no es cierto? Mi enfoque lo voy a centrar en la temática de lo complejo que puede hacer para las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, cumplir con esta normativa. Porque si uno se fija en el decreto, por una parte hay 9 principios que tienen que tener presente que la legalidad, ¿verdad? De que esté apegado a la Constitución, que sea estrictamente necesario, la proporcionalidad de la fuerza, la advertencia, evitar daños colaterales, una serie de situaciones que empiezan a ser bastante complicados porque hay que ponerse en el papel de estar paradito ahí en la cordillera, entre la cordillera y el mar, en la frontera, ¿no es cierto? Ante una situación como esta de personas que vienen no con ánimo muy tranquilo de ingresar al país. Por otra parte, aparecen 7 pasos antes de llegar a usar, ¿no es cierto?, un arma con un arma letal, digamos, ¿verdad? Entonces, esto de lograr, ¿no es cierto?, de cumplir con todas estas situaciones, lamentablemente en nuestro país, las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas, los miembros de Carabineros, de la PDI, han tenido mala experiencia, ¿no? Han tenido mala experiencia porque al final les quitan el piso, ¿verdad? Y resulta que empiezan a pagar ellos como personas, tienen que pagar ante la justicia. Esa parte me preocupa, he escuchado de personas de conocimiento, de que se requiere un tiempo de preparación, de la cultura, ¿verdad? Que es distinta a la que ellos normalmente tienen. Ahí me centro un poco, pero sí, obviamente que es una necesidad y el camino más rápido de poder controlar lo que está ocurriendo en nuestra frontera norte. Miguel Ángel Boto. Bueno, en primer lugar, yo creo que efectivamente, una vez más, un error del punto de vista, si bien de forma, respecto al decreto y a la redacción, ¿cierto? Y a la presentación que hizo la Contraloría, que había que cambiar algunas cosas y que permite que lo retiren y después hay que reingresarlo. Esos errores, yo en lo personal como ciudadano más estoy un poquito cansado, ¿ah? Porque han habido una serie de errores que yo digo, chuta, ¿dónde está el control de gestión? ¿Dónde está el filtro antes que el ministro firme? Eso me preocupa. Yo soy un hombre de gestión y esas cosas a mí soy súper complicado, me parecen inadmisibles. El segundo lugar quisiera plantear que tengo dudas como ciudadano de qué tan consensuado fue la redacción del decreto con las mismas Fuerzas Armadas que lo van a aplicar. No lo sé, no lo sé y me gustaría saberlo. Y hay mucha gente que le gustaría saberlo. ¿Lo hizo el gobierno
lo consensuó con las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada ya estaba preparada, les parece bien a ellos que son, como lo decía Carlos, los que van a estar parados en terreno. Porque una cosa es hacer las cosas desde el escritorio, un decreto que puede ser bonito, pero otra cosa son los que están en terreno. Entonces, tengo la duda, ¿fue consensuado o no? Lo segundo, me parece que también, lo tercero, me parece que es fundamental que también nos empecemos a plantear el tema de la deportación automática. ¿Ya? Yo creo que es un tema que tiene que conversarse y tiene que resolverse. O sea, no es posible, y tomo un poco las palabras del alcalde de Colchane, que cuando dice, mira, entre 200 y 400 están entrando diario, ¿ya? Pero resulta que sale una resolución administrativa de expulsión entre el 1 y el 2%. Entre el 1 y el 2%. O sea, si están entrando 200, 400, entre 2, entre 4, 5, 6 personas deportadas. Entonces, ¿y dónde está el otro 90 y tanto por ciento? Y eso es lo que preocupa. Y con y debiera hacerse una inversión muy fuerte en materia tecnológica para poder supervisar y hacer deportación automática. Yo creo que es fundamental. Y lo último, me parece que también hay que replantearse, y también es un desafío para el proceso constituyente, replantearse el rol de las Fuerzas Armadas y cómo podemos desburocratizar este sistema sin perder la subordinación, pero creo que también hay un tema ahí de la función que puede cumplir de manera más precisa y estricta las Fuerzas Armadas en la temática de migraciones. Camila, me hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si viene una madre con 3 hijos pequeños a atravesar la frontera? ¿Cómo enfrenta un miembro de la Fuerza Armada, de la Armada, del Ejército? ¿Cómo debe enfrentar dicha situación? Es algo supuesto, pero que hoy es una realidad o puede pasar. Camila Flores. Mira, Bernardo, yo creo que sí ha faltado algo para evitar situaciones precisamente como la que tú describes, que desde el punto de vista humano son tan dramáticas, es una coordinación internacional. Porque por muy terrible que puedan existir situaciones como las que tú estás señalando, tenemos que entender que cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, tenemos un número de personas a las cuales podemos invitar. Porque evidentemente si tu casa caben 10 personas y siguen llegando, llegan 20, llegan 30, llegan 50, llegan un momento en el que uno le dice, oye, para, porque de verdad no tengo dónde hacer dormir a todas estas familias, no tengo la cantidad de alimentos suficiente para alimentarlos, no tengo la posibilidad. Esto es lo mismo. Nuestro país es nuestra casa y tenemos recursos limitados y tenemos capacidades limitadas para aceptar el ingreso, por muy dramático, por muy terrible que detrás de esto existan ciertos dramas humanos. Coordinación internacional es fundamental. Gran parte de las personas, ¿cierto?, que ingresan a Chile es porque están huyendo de sus países, donde existe hambre, miseria, desde Venezuela, desde, en fin, tantos otros países. Y en una cuestión que desde mi punto de vista más insólita aún, con una crisis que tenemos de verdad, de inmigración descontrolada en el país, la República, invitando, ¿cierto?, a los nicaragüenses también a venirse a Chile. O sea, es una cosa que a mí me parece de loco. Es como cuando tuvimos al expresidente Piñera, ¿cierto?, en Cúcuta, invitando también a los venezolanos que se vengan a Chile. Ahora está el presidente Boric, ¿cierto?, invitando a los nicaragüenses que se vengan a Chile. Entonces, yo creo que en esto es fundamental una coordinación internacional y donde los distintos países digan, oye, ¿sabes que yo tengo la capacidad, la posibilidad y los recursos para aceptar a un número determinado de inmigrantes? Porque, insisto, por muy dramas humanos que tengamos detrás, tiene que existir un control. Si los recursos son finitos y limitados. ¿Y qué es lo que ha pasado, Bernardo? También desde mi punto de vista, una situación muy grave donde los chilenos están súper cansados, agotados de que los servicios públicos, los jardines infantiles, los hospitales estén colapsados por precisamente los inmigrantes. Yo tengo un sinnúmero de denuncias de mamás muy enojadas, muy molestas y con toda razón, que no tienen cupos, por ejemplo, en salas cunas o jardines infantiles porque la prioridad lo están teniendo los niños extranjeros. Y uno no quiere que estos niños queden también sin educación, pero yo creo en lo personal que la caridad empieza por casa. Perfecto. Manuel Tovar, vamos a terminar este primer bloque con su opinión. Nos quedan 3 minutos
y luego vamos a continuar, ¿no es cierto?, con Carlos y Miguel Ángel cuando retornemos de una pequeña pausa. Estoy con usted, Manuel Tobar. Bueno, mira, yo creo que me parece a mí que los bordes que tiene que tener la actuación de las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad pública están en el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Creo que eso, digamos, es ineludible. Y por lo tanto, los protocolos que se hacen para el uso de la fuerza tienen que considerar ese punto fundamental. Esa madre que viene, ¿no es cierto?, con sus 3 hijos, usted no le puede, digamos, ¿cierto?, tirar gas pimienta, pues, porque, digamos, ¿cierto?, eso se consideraría, digamos, una agresión, digamos, demasiado evidente y que atentaría contra justamente la integridad física de esa persona. Entonces hay que distinguir mucho, por eso es que el asunto es complejo, no es llegar, digamos, y tomar, son cuestiones muy delicadas. Y respecto, digamos, esto al tema que alude Camila, estoy muy de acuerdo. Creo que este es un problema de orden internacional, latinoamericano, que tenemos que coordinarnos, porque son los países, digamos, vecinos, son los países que están en América Latina los que están llegando aquí. Y por lo tanto, digamos, es necesario que haya una coordinación latinoamericana en este punto. Perfecto, estamos entonces concluyendo esta primera parte del Cita Regional. Reiteramos, nos quedan para cerrar el tema 2 opiniones, la de Carlos Briceño y Miguel Ángel Boto, que junto a Camila Flores hoy y Manuel Tobar nos están acompañando en este programa. Nos separamos por algunos segundos y ya volvemos para seguir conversando en este Cita Regional de Quinta Visión. Bien, y retomamos entonces, tras estos segundos, este Cita Regional. Estamos conversando con Camila Flores, diputada de Renovación Nacional por el distrito número 6, con Manuel Tobar, flamante candidato al nuevo Consejo Constitucional de la Democracia Cristiana, con Carlos Briceño, hombre regionalista, ex consejero regional, y también con Miguel Ángel Boto, representante de Demócratas, ¿no es verdad? Y también hombre, como decíamos, ligado a la música y, bueno, ingeniero comercial. Quedamos pendiente con su opinión, Carlos Briceño, y la suya, Miguel Ángel Boto, ya para ir cerrando este tema de las Fuerzas Armadas y este decreto que, ¿no es cierto?, ingresó el gobierno a la Contraloría, que luego tuvo que retirarlo por información de la propia Contraloría, por problemas de forma, pero que se dice que ya se habría reingresado y que podría comenzar a regir luego para que las Fuerzas Armadas puedan estar en la macrozona norte, como se le ha llamado. Carlos Briceño. Sí, la verdad que el ejemplo que da Bernardo es interesante, pero al parecer resulta ser de los casos menor. La acción que se ha considerado en este decreto apunta principalmente a la detención de aquellas personas que con antecedentes, con temas de drogadicción, qué sé yo. Pero fíjate que me daba vuelta ahí en la cabeza cuando los escuchaba, lo que apunta un poco a lo que señalaba Miguel Ángel recién. Porque yo leí, me imagino que así es lo que debería ocurrir. No es que en el caso de detectar una familia, como tú dices, la verdad que el instructivo indica que deben ser detenidas esas personas por los miembros del ejército y pasados a la PDI para iniciar el proceso y ahí me hace fuerza lo que decía Miguel Ángel, resulta que, claro, hay mucha gente que ha ingresan en forma irregular, pero recordemos que en este minuto tenemos vigente medidas que los regulariza al final a la gente, a los que ingresan, a la mayoría. Miguel Ángel bien lo decía, que lo dijo el alcalde de Colchano, ¿cierto? Al final es como el 1% que los devuelven, digamos. Pero el grueso existe hoy día una fórmula que te permite regularizar. Entonces, claro, todo aquello que ingresen, que sean detenidos, van a ser pasados al sistema normal, que es la PDI, que sé yo, que los tribunales, y esas personas van a tener la posibilidad de regularizar su situación en nuestro país, que es un tema que se legisló hace un tiempo atrás, ¿verdad? Y el cual nos tiene bien complicado, ¿verdad? Porque al final
la gente entra y se va quedando y se van quedando todos acá, ¿verdad? Y no se resuelve la situación. Y al contrario, después hoy día muchos de ellos participan en hechos violentos, en hechos delictuales y no hay una fórmula rápida de producir que estas personas salgan del país. Miguel Ángel Bot. Sí, a mí que no me vendan el cuento de que el respeto a los derechos humanos no implica rigurosidad. El respeto a los derechos humanos tampoco es excluyente de que un gobierno tenga mano dura respecto a aplicación de ciertas leyes. Es absolutamente compatible la rigurosidad con el respeto a los derechos humanos, con una mirada humanitaria. El caso que nos ponías tú recién, Bernardo, de una mujer que entra con 3 hijos, bueno, con toda la humanidad, con toda la fraternidad que requiere. Y ahí es importante entonces también tener los albergues transitorios, ¿cierto? Para poder acoger a esa mujer con sus hijos y ver, ¿cierto?, cuál es la situación y si procede o no. ¿Ah? Poco lo decía Camila, ¿cierto?, con el ejemplo de la casa, que yo no puedo invitar más invitados de los que no, de los que tengo espacio, y que la calidad empieza por casa sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que en ese sentido mi invitación siempre va a ser muy riguroso, a replantearse la temática de la deportación automática. Me parece que es un tema que tiene que resolverse. Y además, si le aplicamos tecnología del más alto nivel, es posible, ¿cierto?, la contratación de huellas digitales, ver los antecedentes, ¿cierto?, y la coordinación internacional respecto a los antecedentes es fundamental. Yo creo que hay que separar distintas situaciones y también tener una política que a mi juicio debe ser consensuada. Yo creo que el gobierno, y eso es una nueva invitación, tiene que trabajar más con sentido de equipo con todos los sectores políticos. Porque si vamos a pensar solo una mirada, podemos disfrazarnos de grandes defensores de derechos humanos a costa de la irresponsabilidad que pueda tener el país. Y creo que eso se soluciona con sentido de equipo, con mirada país, donde todos los actores políticos tienen algo que decir. Entonces el presidente tendrá que tener el liderazgo para poder consensuar una política que represente a todas y todos en este país. Bien, perfecto. Bueno, terminamos entonces, cerramos este tema y les quiero plantear otro, porque recuerdo que hace unas semanas cuando comenzaban los lamentables incendios en el sur del país, se hablaba por parte de autoridades de que estos recién se controlarían en el mes de marzo, por lo que significa, ¿no es verdad?, por la cantidad de hectáreas, miles, cientos de miles de hectáreas, por lo que significa el tema combustible que hay en el lugar y otra serie de circunstancias. Y ha surgido por contradicciones, incluso por declaraciones de propios personeros de gobierno, la preocupación y la incertidumbre con respecto a la intencionalidad. Lo habíamos conversado en programas anteriores. Esto, incluso por ahí, Raúl Celis planteaba que el problema era que la penalidad significaba muy bajo para quienes, ¿no es cierto?, podían ser responsables de este tipo de siniestro. Era, la verdad, muy baja la penalidad. Y hoy nos encontramos con esta disyuntiva y nos encontramos con declaraciones como que algunos dicen que gran parte de los incendios han sido intencionales. CONAF en el último informe habló que más o menos un 41% de los incendios era la cifra de intencionalidad que podían tener. Otras autoridades señalan de que eran más. Sale la ministra del Interior, Carolina Toa, diciendo más que la intencionalidad, lo importante, ¿no es cierto?, es colocarnos de acuerdo, tratar de combatir los incendios. Surgen concejales del sur que señalan que van a presentar una acción legal contra las autoridades, el gobierno, el Estado, por que no se ha entregado todo como corresponde. Tengo entendido que hay diputados de Chile Vamos que incluso están viendo la posibilidad de presentar acusaciones. Creo que es un tema interesante esto que planteo, y lo hago más o menos con esta introducción, porque siempre se ha dicho un tiempo a la fecha que el 90 y tantos por ciento, el 99,9 incluso, de los incendios son intencionales, incendios forestales, ya sea por omisión o ya sea por responsabilidad directa. Pero aquí hay un tema mayor. Camila Flores, ¿cómo se enfrenta a esto considerando que el tema de la intencionalidad quizás ha llevado más agenda informativa y discusión que los propios incendios en el último tiempo?
Bueno, la verdad es que la comunicación de riesgo que ha tenido el gobierno frente a esta situación es francamente penosa. Partieron culpando al cambio climático. Ahora escuchábamos hace pocos días atrás al ministro de Vivienda culpando a los conejos, que eran los conejos los que estaban propagando los incendios. O sea, realmente una cuestión que es increíble, porque tienen a la ministra del Interior reconociendo cifras, reconociendo que hay intencionalidad, para lo cual, cierto, no hay que ser demasiado expertos en la materia para darse cuenta que efectivamente detrás de esto hay acciones concertadas, pero por otro lado tienes a otros ministros de Estado diciendo que no hay indicios y que serían los conejos o el cambio climático. Entonces, el país, por cierto, que tiene el derecho de saber qué es lo que está pasando. Eh, y nosotros hemos iniciado como diputados de oposición, primero comisiones secretas, ¿cierto?, para poder conocer la información que quizás es sensible, ¿cierto?, por parte de las policías, para saber qué efectivamente es lo que está detrás de estos incendios que están más que concertados, es cosa de ir viendo geográficamente por dónde se están propagando. Hay organizaciones terroristas que se han adjudicado algunos de estos ataques, así lo ha hecho la CAM, por ejemplo, se ha sorprendido, ¿cierto? Y han encontrado a personas que ya estarían procesadas o en vías de aquello por parte de la justicia. Entonces, seguir culpando a otros elementos ajenos, ¿cierto? Me parece de una gran irresponsabilidad. Acá lo que nosotros tenemos que lograr es esclarecer e individualizar a los responsables, que la justicia, ¿cierto?, se haga cargo y se apliquen las penas más altas posibles. Ahora, ojo, yo creo que es bastante relativo decir que el delito de incendio no tiene una alta penalidad. El delito de incendio, según nuestro ordenamiento jurídico, es de los delitos que más alta Claro, penalidad tienen en el país. exacto. Por lo tanto, si nosotros logramos identificar a las personas, si el Ministerio Público tiene las pruebas para procesarlo, a los tribunales no les quedaría más que aplicar las máximas de las sanciones. Estamos hablando, ¿cierto?, que el piso mínimo son 20 años en el caso del delito de incendio. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer, en definitiva, es que las distintas institucionalidades funcionen. Y el gobierno no puede seguir, ¿cierto?, excusándose y culpando a otros de no poder hacer el trabajo de persecución de estos criminales que tanto daño le han hecho a Chile. Como tú bien dices, Bernardo, hablamos de miles de hectáreas afectadas, quemadas, en una época además muy difícil por el clima, ¿cierto?, que hace que efectivamente se genere casi la tormenta perfecta para esta situación. Y acá lo que los chilenos necesitamos es tener información clara, eh, eh, veraz por lo demás, ¿cierto?, fuera de toda subjetividad ideológica en la cual pueda el gobierno tratar de instalarse. Acá lo importante es avanzar en que las personas que sean sindicadas como culpables tengan penas ejemplificadoras, porque el daño que se le ha hecho a nuestro país es tremendo. Perfecto, Manuel Tobar. Sí, bueno, yo creo que en realidad la situación está muy ligada a todo lo que ha ocurrido en la zona sur, en la macro zona sur. Eh, y ahí hay una propuesta de la cual yo estoy muy de acuerdo, probablemente muchos amigos míos no, pero yo estoy muy de acuerdo. Creo que habría que establecer de que las organizaciones terroristas estén, digamos, ¿no es cierto?, fuera de la ley. Aquí, digamos, nosotros, digamos, no podemos estar perdiendo mucho tiempo en cuestiones, digamos, totalmente que son subalternas. Aquí sabemos todos que hay organizaciones terroristas, digamos, como la CAM o como otras, digamos, ¿no es cierto?, en el mundo mapuche, que no son nada de amigos del diálogo, ni digamos, de los sistemas democráticos que nosotros profesamos. Entonces, resulta que eso, digamos, no nos puede estar pasando. Entonces, ahí hay una tarea que hacer, hay un desafío que tenemos que abordar. Yo celebro, digamos, que en el Acuerdo por Chile también hubiese, digamos, un punto en el cual se alude al terrorismo. El terrorismo, digamos, va a quedar fuera, digamos, ¿no es cierto?, pero absolutamente de nuestro sistema político, y ahí hay un punto, digamos, interesante también de abordar. Eh,
Y respecto, digamos, del tema de los incendios también, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que abordarlo también de todas las perspectivas, porque ocurre, digamos, ¿no es cierto?, que el incendio deja a familias sin casa, deja, digamos, a personas, digamos, sin hogar. Y uno ve, ¿no es cierto?, lamentablemente cómo el Estado en general, y no estoy hablando de los gobiernos en particular, digamos, en realidad el Estado en general no es capaz de abordar con eficiencia, con eficacia, estos temas en el plazo que corresponde. Imagínese usted el incendio que nos ocurrimos a nosotros en Valparaíso, todavía no se resuelven muchas veces los casos, digamos, que quedaron ahí. Entonces, el Estado, digamos, que se dice que funciona, no funciona a veces, y eso es lo que tenemos que procurar nosotros de ver. Carlos Briceño, solo una acotación. Eh, Hemos tenido mega incendios acá en esta región, Valparaíso, Viña del Mar, el último, y resulta que se empieza la investigación y se dan hipótesis, pero pasa el tiempo y no sabemos qué ocurrió, Se diluye. excepto el primer mega incendio, el de febrero del año 2013. ¿Recuerdan ustedes? Que pasó de la planchada Rodelillo al Cerro Placeres, donde al final el único formalizado y quien está, ¿no es cierto?, responsabilizado es un obrero de la construcción, que habría estado soldando o habría estado cortando con una galleta de algo, cayó una chispa, pero la empresa y otras cosas más quedaron ahí. Solo aquella aclaración, Carlos. Sí, la verdad que quisiera yo primero, Bernardo, señalar que esto empieza a pasar el tiempo y no solamente con las investigaciones, sino que la gente empieza a olvidar lo que ocurre. Y yo diría que de las cosas que tenemos que enfrentar, los incendios, es de lo más es de lo más triste, digamos, para una familia, porque cuando se te quema la casa, ¿verdad? Se te queman los recuerdos, las fotos, qué sé yo, todos aquellos muebles que a lo mejor eran de tu abuelita, no sé, como que se te quema la historia, digamos, ¿ah? Que es tangible en cosas dentro de la casa. Entonces, hoy día... hacer un paré antes de contestarte, ¿no es cierto?, de volver a poner en el tapete el dolor de esa gente. Son más de 2.000 viviendas las que están destruidas según la información hasta el día de ayer. Más de 7.500 damnificados, ¿verdad? Las personas que han fallecido. Entonces, creo que hay que no olvidar esa situación. ¿Y qué ocurrió en el debate de nuestro país? Que nos hemos ido por la intencionalidad y los conejos, ¿verdad? Y el cambio climático. La alcaldesa de Viña ahí se la dio de experta, ¿no es cierto? Y dijo que era el cambio climático que es lo que nos tenía complicado con los incendios. Y el ministro Monte, que lo lamento un montón, yo tengo una muy buena apreciación del ministro, se le ocurrió señalar esto de los conejos, ¿verdad? En un mal momento, que leyendo también a una persona ahí bastante experta en el tema, sí ocurre, bueno, no solamente con los conejos, sino que con cualquier animalito, obviamente, que se le prenda fuego y corra, va a correr, pero es de muy baja ocurrencia, digamos, ¿verdad? No es un tema como para que el ministro viviendo en un programa de televisión diga que los conejos también son parte de este cuento, digamos, ¿no? Entonces, los camp conejos aparecieron ahora y por todos lados. La intencionalidad está, como tú bien lo decías, antes de este incendio y siempre en lo de Valparaíso, en lo de Viña. Hace poco tiempo atrás yo recuerdo que hubo un incendio por Villa Alemana, al lado de Bueno, Panquehue y todo. Yo venía viajando, fíjate, en la noche y se veía marcadamente las lenguas en un cerro, en otro cerro, o sea, echan a correr un neumático para abajo, que es más fácil que un conejo, y encendido y se acabó el problema, ¿ah? Y empieza el incendio. Entonces, discutir que hay intencionalidad, obviamente que la hay. En esa zona, como bien señalaba Manuel, estamos claros, por decirlo, que la canasta reconocieron. Entonces, creo que el gobierno debe retomar la preocupación por lo que ocurre con las personas y obviamente lo otro tendrá que investigarse y prevenirse. Creo que nuestra gran déficit es la prevención. Todos sabemos lo que ocurre bien, y ahí la vigilancia y la prevención de los problemas es donde estamos fallando. bien. Miguel Ángel Boto. Ya se ha hecho costumbre y una mala costumbre y todos los veranos ya estamos con grandes temas de incendios y todas las consecuencias para la población y para el medio ambiente que implica esto.
Por lo tanto, yo la pregunta que me hago, ¿cómo se preparó el gobierno para enfrentar este tema? Esa es una pregunta que me hago que no, he leído, he buscado y no he tenido mayores respuestas. Sobre todo las respuestas vinculadas a la coordinación. Lo segundo, creo que el tema comunicacional ha sido bastante débil, porque no puede hablarse ante situaciones tan complejas como el tema de los incendios, que un ministro hable una cosa, que otro ministro hable otra cosa, cuando tiene que haber una vocería respecto a cuáles son las causas, ¿ya? Y a qué se debe, ¿cierto?, el inicio de estos incendios. No podemos hablar, por un lado, ¿cierto?, del tema de los conejos, que puede ser efectivamente, de acuerdo a algunos expertos, ¿cierto?, de la expansión, ¿cierto?, de los incendios. Pero tiene que haber un mensaje único, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber un mensaje respecto a la explicación de las causas que sea una síntesis de una serie de variables y no a estar hablando de una variable en particular por distintas personas de gobierno. Me parece que desde el punto de vista comunicacional es un grave error político. En tercer lugar, me parece que también la aplicación de las penas, que son altas, como lo mencionaba Camila, tiene que haber una mayor claridad comunicacional, de que sepa la gente cuáles son las penas, y reiterarlo permanentemente. Es decir, si usted es un trabajador de una empresa y lo mandas a soldar cerca de donde hay pastizales, usted diga, no, no lo voy a hacer, a menos que, y debe existir un plan de prevención de riesgo de esa empresa, de comunicación, y es como cuando uno quema un pastizal en una casa y se coordina con bomberos para que estén alerta y no se vaya a provocar un incendio. Entonces, me parece que también ese tema. Y por otro lado, quisiera también quedarme con la interrogante. Creo que me gustaría tener más información del costo de las viviendas de emergencia que se están implementando. Creo que hay un tema ahí que tiene que transparentarse mejor, que se transparente un comparativo de mercado del precio de las viviendas. Y además también me hago la pregunta, son viviendas de emergencia, las viviendas de emergencia se entienden como temporales. ¿Cuál es la política del gobierno de Chile respecto a cuando pase la emergencia? ¿Cómo vamos a ayudar a esas familias a una vivienda más definitiva? O sea, de Perfecto. quedarse con la vivienda de emergencia. Son preguntas que todavía no encuentro respuestas. Perfecto. Estamos concluyendo este programa Cita Regional. Nos quedan dos minutos y medio, 3 minutos. Nos vamos a pasar un minutito porque, como es habitual, un último mensaje de cada uno de nuestros panelistas para ya concluir este interesante Cita Regional. Camila Flores, su último mensaje en este programa. Gracias, Bernardo. No, yo simplemente espero que esta vuelta a marzo, que ya no nos queda nada, ¿cierto?, sea muy positivo, que evidentemente ahí las mamás con los niños al colegio, los papás volviendo a la rutina y a la realidad. Espero de verdad que sea un buen año desde el punto de vista, ¿cierto?, del término de las vacaciones. Y quedarme con la reflexión de que esperar, de que el gobierno ojalá haga las cosas distintas, de que se mejore. Tenemos un proceso constitucional en curso, una serie de reformas que van a ser sumamente importantes para el país, que esperan, ¿cierto?, el gobierno sacar adelante. En fin, es un año que va a estar muy movido en lo político y espero que todos los ciudadanos, los vecinos de nuestra región de Valparaíso estén muy informados, porque es fundamental elegir a los mejores candidatos al Consejo Constitucional, personas que realmente quieren la unidad de la nación. Gracias, Camila. Manuel Tovar, 30 segundos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que justamente vamos a iniciar un proceso de elecciones de consejeros constitucionales para este consejo. A mí me parece que es muy importante que el debate se dé con altura de mira, que haya respeto entre las distintas posiciones y que haya un diálogo importante. En segundo lugar, yo creo que son oportunidades que no nos podemos perder para hacer pedagogía política, para hacer educación cívica, porque en el fondo uno ve que las personas en general no tienen mucha idea de este segundo proceso y pueden, digamos, pensar que va a ser igual que el anterior, digamos. Y entonces, por lo tanto, nosotros que estamos de candidatos tenemos que justamente colocar la nota distinta, en el Perfecto. sentido en el sentido, digamos, de colocar, digamos, ¿no es cierto?, por delante el interés de Chile y la importancia de la nueva Constitución. Gracias.
tengo que cortarlo porque estamos en el tiempo, ya me están avisando por interno. Carlos Briceño. Primero agradecerte, Bernardo, por la invitación, reiterar los saludos a con quienes hemos estado compartiendo este programa, un agrado haberlo hecho con ellos, y solamente señalar en otro tópico, yo espero que este distractor comunicacional incendio no sea el que evite un cambio de gabinete que este país necesita. Ojalá que el presidente invite más a los allegados al gobierno, ¿verdad? Que son los del socialismo democrático, que son los que pueden aportar por el bien del país, a que por lo menos estos 3 años que quedan pueda mejorar la situación y el manejo del gobierno y por ende de todo lo que ocurre con los chilenos. Creo que hay jugadores en la cancha, ministros en la cancha, que tienen que irse a la banca ya definitivamente, que lo han probado en distintos puestos de la cancha y no pasa nada. Y me parece que es urgente que así ocurra por el bien en general de todos nosotros los chilenos. Gracias, Carlos Briceño. Termino con usted, Miguel Ángel. Me encuentro con mucha gente amiga caminando en los centros de la ciudad, Quilpué y Alemana, gente de centro político, y me dicen que quieren volver al centro político y alejarse del Frente Amplio, la voz de los militantes, de los adherentes a estos sectores. Y por otro lado, uno ve en la prensa que el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical están golpeando la moneda para tener más puestos de gobierno y que se llegue a más equilibrio. Esa dicotomía entre lo que está pensando y sintiendo la gente de base de los partidos políticos más cercanos al centro, con lo que están diciendo las directivas nacionales para aprovechar la contingencia y tener más cupos, creo que es un problema que me tiene muy preocupado y creo que es de un análisis político mucho más profundo que debiera hacerse, porque las consecuencias, a mi juicio, van en un sentido distinto. Perfecto. Camila Flores, diputada de Renovación Nacional, Distrito 6, muchas gracias. Manuel Tobar, candidato de SEA al Consejo Constitucional, muchas gracias también. Carlos Briceño es consejero regional, hombre de la región, regionalista, muchas gracias por estar con nosotros. Y Miguel Ángel Boto, representante, ¿no es cierto?, de Demócratas y ex convencional constitucional, muchas gracias también. Y a ustedes muchas gracias por ser parte de este cita regional importante, porque tratamos temas de actualidad, temas que son interesantes, pero con una visión netamente de quienes hacen esta región de Valparaíso. Que esté muy bien usted y su